Ya chicos, entonces, como le había comentado, ahora lo que vamos a hacer es ver el tema del cuarto eje. Ya, así que lo vamos a ver en primera, todo este rato vamos a hacer programación manual de cuarto eje y las próximas clases serán programación con Mastercam. ¿Ya? Así que aquí, bien atentos, pregunten para que no se vayan complicando de cómo se trabaja con un cuarto eje. ¿Ya? Entonces, esta imagen la habíamos visto la semana pasada, que le había hecho una introducción de cómo era un cuarto eje, cómo se clasificaban o cómo se configuraban estos ejes. Ya le había puesto esta imagen en donde lo más importante acá es establecer nuestro cero pieza y como pueden ver acá el cero pieza en la parte del eje X va a estar en la parte del extremo de la pieza, eso es muy importante, en el extremo de la pieza, o sea que ahí va a estar mi X0. Mi Z, por lo general, es en la misma superficie donde se va a trabajar. Se suele hacer eso, que ahí va a estar mi Z0. Y en la vista frontal va a estar mi Z, obviamente igual que en el X, hacia arriba. Y hacia adentro va a estar el Y, y donde yo voy a establecer el ángulo cero, yo lo establezco en cualquier punto. Recuerden que esta pieza no va a estar ni perforada ni fresada, uno la va a montar para poder ejecutar. Entonces el ángulo cero yo lo podría establecer en cualquier punto eh, como cero grados, ¿ya? Y le había comentado también que esto al girar, si gira hacia la derecha van a ser ángulos positivos, si gira hacia la izquierda van a ser ángulos negativos. Eso es lo que habíamos comentado la semana pasada. Y acá le voy a mostrar la misma pieza, ya con una vista isométrica, donde se estaría viendo lo mismo, está puesto en las dos vistas. Acá esta vista en forma isométrica, espero que aquí se entienda un poco mejor en la relación de los ejes, donde tengo mi X, se lo repito, en el extremo de la pieza, siempre parte ahí, va a estar mi X0, mi Y0 va a estar apuntando positivamente hacia adentro de la pieza o hacia adentro de la máquina, y el Z hacia arriba positivo, hacia abajo va a ser negativo, y con su respectivo giro de divisor, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo en el ángulo, cuando yo establezca mi ángulo cero. ¿Ya? Eso es lo importante cuando uno toma referencia en un ejercicio como esto. ¿Ya? Yo en el aula le dejé 4 ejercicios que está en la unidad 1, dice clase 2, y dentro de clase 2 está la carpeta de cuarto eje. En esa carpeta de cuarto eje hay 4 ejercicios, hay 4 planos. ¿Ya? Esos 4 planos es lo que vamos a desarrollar ahora en las clases. Yo les voy a ir enseñando, vamos a ir avanzando desde lo más básico del ejercicio número 1 y vamos a ir aumentando un poquito más la complejidad con programación manual. Y en las próximas clases, estos mismos planos los vamos a hacer en Mastercam. ¿Ya? Vamos a hacer los mismos planos, pero ya con programación CAM, ya con Mastercam. ¿Ya? Pero hoy día vamos a hacer Profe, programación manual. Dígame, Javier. ahora solo vamos a trabajar el cuarto eje. Lo que pongámosle ahí sería como un calado, un chaveteado nomás. Disculpa, si el I, me dijiste algo del I, no se le entrecortó. Que solo vamos a trabajar con el cuarto eje, lo que aquí en el dibujo sería como el chaveteado nomás. El Y calado las que tiene ahí. perforaciones. Y las perforaciones. ¿Ya? Ya, ¿Se da cuenta que no, el resto del diseño no, nada. no, nada? ¿Ya? Ya, Acá profe. solamente vamos a trabajar con el cuarto eje. ¿Ya? Hoy día en estas clases y todos los planos van a ser cuarto eje. Perforación fresado, pensando que ya la pieza ya llegó lista de torno, ya la programaron de torno ustedes y está la parte está lista esa, ¿ya? Solamente la vamos a montar para generar estas perforaciones. Entonces, Profe, dígame, eh, Esteban, ¿puedes devolver un poquito la imagen? ¿esa? Sí, es que el eje I, usted dijo que era apuntando hacia la máquina. Sí, hacia adentro, hacia la columna. Ahí va a estar positivo. Es que, por ejemplo, yo las garras las pondría en la parte, la que está atrás, po, ¿no? La más grande. Exactamente, ahí van a estar las mordazas sujetando Estaría la pieza. agarrado. Sí, Es que, claro, que estaba acostumbrado, por ejemplo, que el torno, las garras estuvieran a la izquierda. exactamente. Ya por lo general, en los centros mecanizados, el cuarto eje está al lado derecho. Ya, eso es por lo general. La gran parte de las empresas lo ponen al lado derecho. Ah, eh, al revés. sí, al revés, ¿ya? Ya, ya, ya. ¿Ya? Pero ahí me ha tocado estar en una empresa donde estaba el cuarto eje al otro lado, como está el plato de torno.
ya, al lado izquierdo, Ya. ¿ya? Ahí el I sería al revés, po. El Como en la I, imagen estaría dado vuelta hacia el otro lado, ¿o no? el I igual sería siempre, recuerden que las coordenadas cartesianas, según la regla de la mano derecha, siempre va a estar el dedo pulgar, X positivo, hacia adentro de la máquina, siempre el I va a ser positivo, y el Z hacia arriba siempre va a ser positivo. Recuerden el tema de la regla de la mano derecha. Cambiaría los giros, ¿no? Los giros podrían cambiar. Los giros a la derecha van a ser positivos, a la izquierda van a ser negativos, a menos que también me ha pasado que los motores han estado conectados eléctricamente con las polaridades contrarias y el giro hacia el otro lado era positivo y el hacia el lado contrario era negativo. ¿Ya? Pero como norma general, la regla general dice hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Pero como le digo, de repente ustedes pueden tocar en una máquina que estuvieran cambiadas polaridades y van a tirar positivo para un lado y se van a mover para otro lado. Ya saben ya que hay una conexión eléctrica que está ahí invertida. Pero esto como norma general. ¿Ya? Acá, si vamos a esta pieza, se logra ver, sí se logra ver bien. Acá lo que decía Esteban, va a estar montado el plato, imaginemos que vamos a estar montado el plato al lado derecho, va a estar sujeto ahí con las mordazas. ¿Se entiende que son las mordazas, cierto? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Ya? Entonces, vamos a establecer y vamos a perforar esta pieza. Se dan cuenta que lleva una perforación diámetro 5, está en un ángulo y después está a 180 grados con respecto a la otra perforación. Hay ocasiones que de repente en la empresa, cuando le toca hacer piezas como esta, perforan de una con la broca hasta el otro lado, de una. Pero, ¿qué pasaría en este sector? En este sector, cuando esté entrando la broca aquí, Puede quedar desviada. va a quedar desviada, ¿ya? Eso es lo que pasa. Porque como está entrando en un arco, la broca va a empezar a jugar para todos lados, va a empezar a moverse para todos lados, y la perforación de acá arriba, en vez de quedar de 5, te va a quedar tal vez 5 hasta 6 milímetros, porque se va a empezar a agrandar hasta que la broca se autocentre y perfore hacia el otro lado. Entonces, es recomendable mejor hacer una perforación, perforo, saco la broca, giro en este caso 180 grados y vuelvo a perforar. Eso sería lo más adecuado de hacer. Profe, Dígame. pero ahí ante la perforación, ¿usted le marcaría el punto Siempre. centro con un marcapunto? Sí, poner una broca centro siempre. Porque como más encima es un arco, la broca va a tender a moverse para cualquier lado. Si yo entraría con la broca de 5, automáticamente la broca va a empezar a buscar y se podría hasta quebrar. Por eso siempre, cuando trabajemos perforaciones en un diámetro, es mejor broca centro, la broca que corresponde al diámetro y después el avellanador, para dejar la biselada perforación de inmediato. ¿Ya? Esa sería como la secuencia que habría que seguir. ¿Ya? Así que buena acotación, Javier. Siempre esto, no se lo olvide, broca centro. ¿Ya? Entonces, este plano, como les digo, está en el aula. Vamos a programar esta pieza. Voy a abrir el 5 Edit y vamos a ir escribiendo los códigos a ver si que ustedes se acuerdan de los códigos. ¿Ya? Así que voy a abrir el 5 Edit. Ahí sí. Y esto. Sacar. Ouch. Y esto para el otro. Ahí se logra ver bien o no, las dos pantallas. ¿Sí? Sí, profe, se ve bien. Sí, profe. No, que estoy tecnológico hoy día ya. Ya. Entonces, vamos a partir. Bueno, ustedes conocen el programa que está al lado derecho, que era el 5DIP. Ya, así que ustedes lo tienen para ir generando los códigos. Lo que sí, el 5DIP no va a simular el cuarto eje por si acaso. Ya no nos va a mostrar la gráfica del cuarto eje, pero sí vamos a poder generar los códigos e ir viendo la simulación cuando sube y baja, pero no cuando gira. ¿Ya? Así que partamos programando. ¿Cómo partimos? ¿Se acuerdan o no? ¿Quién me va dictando? Por ciento. Por El ciento. nombre del programa.
Ya, vamos a hacer el programa completo hoy día. Completo. Vamos a recordar programación manual y vamos a hacer el programa completo. ¿Qué vendría la primera Hay línea? que ponerle un nombre. O el número, nombre del programa. 4. ¿Ya? Pero ese programa iba acá o iba acá. ¿Dónde iba? Profe, ¿sabe que se Dígame. escucha como viento? Y no sé a quién se le está escuchando como viento. No le alcanzo a Se escuchar escucha bien. mal, profe. Sí, profe, se escucha súper mal. Ya, a ver, deme un segundito. A ver. Sí, a usted igual lo escucho mal, lo escucho entrecortado. Ya, voy a reanudar la grabación. Entonces, sigamos. Dijimos que era porcentaje. Y Después, El nombre del después, archivo. ya, Era O y un número de 4 dígitos. ya, perfecto. podría ser la fecha de hoy día. Ya, vamos a la fecha de hoy día, me gustó. Fecha de hoy día. Hoy día estamos a 13 del 04, bien. Luego, ¿qué venía? ¿Dar G21. alguna especificación del material, algo así? Ah, sí, sí. Ya, vamos a Los poner, paréntesis. ya, entre paréntesis, perfecto. Aquí podríamos poner el código de plano, si es que este tuviera código de plano, sería importante. Algo importante también, fecha de última modificación, si es que tuvo el plano alguna modificación, porque de repente el plano podría tener una modificación y el programa no tenía considerada esa modificación. Entonces muchas veces en las empresas hay modificaciones en los planos, entonces que esa fecha de modificación me coincida con mi programa que yo estoy haciendo. Muy importante eso. Y luego ya podría poner alguna especificación de montaje. Entonces, ¿qué operación vamos a hacer acá? Perforado nomás. Perforado. Perforado en cuarto eje, ¿cierto? Sí. Ya, perforado, y le vamos a poner un poco más específico, perforado 5 milímetros en cuarto eje. ¿Qué más vendría? El material. El Offset. Ya, los offset, muy importante. Antes de tomar el offset, ¿cómo le digo al operador que monte la pieza? Cilíndrica horizontal. Ya, perfecto, montar. O con las Pieza. caras planas a los costados. Ok. En el eje X. ¿Sí? Acá en este caso, como sería un diámetro exterior e interior, no tendría una posición. Da lo mismo si yo la monte hacia un lado o hacia el otro. ¿Se dan cuenta? sí. ¿Ya? Entonces, si de repente la pieza tiene alguna pestaña, algún escalón o alguna forma diferente, ok, yo puedo poner montar diámetro tanto hacia el lado del plato o montar diámetro tanto hacia el lado de la contrapunta. En este caso, como es simétrica la pieza, que la monte hacia un lado, que la monte hacia el otro, no va a pasar nada. ¿Sí? ¿Eso lo logran ver o no? ¿Se logra Sí, profe. entender? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, montar piezas en plato y contrapunta, para que el operador sepa que esta pieza no la tome al aire, porque si la toma al aire, por ejemplo, como estar en voladizo, podría inclinarse. Mejor que la tome con contrapunta. ¿Ya? Plato y contrapunta. Y acá viene lo que decía Matías, tomar offset en Z0, ¿en dónde? En la parte del diámetro, o tomar offset en diámetro, en este caso diámetro 50 milímetros. ¿Sí? En la arista, ¿no? Y ahora el X. Sí, por eso en el diámetro tiene que estar en el Z0. Ah, sí, sí. Z0 va a estar en la parte del diámetro, el punto más alto de la pieza. Profe, Dígame. ahí por el diámetro interior no tendrá problemas con la contrapunta. Que sí, mira, si la dibujamos, dibujamos la contrapunta, debiese llegar algo así. Algo así debiese estar llegando la contrapunta. A ver, ahí, y parte el otro para allá. Algo así que haría la contrapunta. Si es que la punta es más adentro, podría chocar con la contrapunta, y eso de repente pasa. Entonces ahí también habría que tener la precaución que la broca no vaya a chocar con la contrapunta si es muy aguda. Entonces de repente las contrapuntas son más, Sí, son más puntúas. más puntudas, exactamente, ¿ya? Entonces ahí tendría que tener la precaución que cuando hagan el montaje,
que no vaya a chocar o que la broca no pase tan abajo para que no choque con la contrapunta. Así que muy buena acotación de montaje eso. ¿Ya? Sigamos, tomar offset en I0. Esto es muy crítico, al centro de la pieza. ¿Por qué es crítico? Porque, por ejemplo, si yo tomara el offset, se lo voy a dibujar. Ouch. Ahí sí. Por ejemplo, exageradamente acá. ¿Cierto? Como esto es un arco, va a estar totalmente desfasado. Entonces yo tengo que centrar la pieza y tomar el offset justo en el punto más alto de la pieza, o sea, acá, ahí. Tiene que estar ahí, no puede estar desfasado. ¿Ya? Entonces cuando uno tome la dimensión, yo voy a palpar, por ejemplo, con mi palpador, voy a tocar un punto, toco el otro punto, igual como si fuera un bloque cuadrado, dividido en dos, y llego al medio. ¿Se acuerdan de eso, no? Que hacíamos esa operación, que tocaba un punto, tocaba el otro, lo dividía en dos y llegaba al medio. ¿Ya? Entonces esa parte es crítica también cuando uno en montaje toma la relación del offset. Entonces aquí al operador le estoy diciendo que tiene que estar correctamente al centro de la pieza. Y finalmente tomar X0 al inicio de la pieza. Ahí va a estar tomado mi X0. Y ahí ya tendría mis tres ejes centrados. Cuando, en este caso, el A0 podría estar en cualquier punto. El ángulo 0, porque no tiene relación con nada. Ya porque esto va a estar cilíndrico, ¿cierto? No va a estar perforado, no va a estar hecho. ¿Cierto? Así que el ángulo 0 podría omitirse. ¿Cuándo no hay que omitirlo? Cuando de repente está relacionado un fresado con otra perforación o hay una operación previa que ahí podría estar relacionado. Una operación previa. O bien, de repente, las mordazas, cuando las perforaciones están muy cerca de las mordazas, ok, ahí yo establezco un ángulo para que cuando gire no vaya a chocar con las mordazas. ¿Ya? En este caso no pasa nada. Ya, lo primero, ¿se acuerdan del G21 que lo que era? Orden absoluto. En milímetros. Muy bien, Mitch, también. Ya. Después, ¿qué vendría en la primera línea? ¿Se acuerdan? Algunas operatorias de preparación de la máquina o de cancelaciones. Era el G0, Ya, G90, muy bien. G54, Ujú. G40, G40, G80, 80. G49. Muy bien. ¿Se acuerdan qué es lo que eran estos códigos? Vamos por las transparentes. G49. Vamos a hacer un recordatorio ya, chicos. Cancela las compensaciones de altura. La altura, muy bien. G80, cancela los perforados, los ciclos perforados, muy bien. los ciclos perforados, El G40, Las compensaciones. cancela la compensación del diámetro ya, de bien. la herramienta, Sí. G54, Era el cero pieza. el cero pieza, o sea, lo que acabamos de escribir arriba, ya va a estar referenciado en la máquina, el cero pieza, el G90, coordenadas en absolutas, ordenada en absoluta, y finalmente, un desplazamiento rápido. un desplazamiento rápido. Perfecto. ¿Qué más vendría ahora? G91, G28, Ya, vamos a partir de home, Z, en Z. Z0, Z0. ¿Y abajo? G91, G28, X0 Ya. y 0. Perfecto. Y un G90 para. Un G90, muy bien. Y acá vendría nuestro cambio de herramienta, ¿cierto? ¿Y esto qué herramienta sería? Broca. La broca Un centro. punto centro, La broca centro, sí. broca centro. Broca centro. De Profe, ¿y diámetro el material no se pone en los paréntesis? 3 milímetros. Disculpe. ¿El material no se pone entre paréntesis arriba, en el encabezado? Sí, sí, por ejemplo, si esto tuviera un material designado, por ejemplo, ya, este material, un SAE 1020, un SAE 1045, un 4140, sí, debería estar en material designado. Ok. ¿Sí? Sí, es importante eso. Ya, entonces vamos a montar una broca centro, diámetro 3 milímetros. Apareció la broca. ¿Qué más hacemos ahora? Está ya posicionada en el UCI de la broca centro. Los demás consultas van siguiendo, ¿no? ¿Se va entendiendo lo que estamos haciendo? ¿Los demás? ¿Sí? Sí, Profe, se entiende. Sí, profe. ya. ¿Sí?
Ya, ¿qué vendría ahora? Hicimos el cambio de herramienta, está puesto en el usillo. Un G0, X0 X0 y 0 y 0. Y y M3. Ya, el X0 y 0, ¿dónde sería la herramienta? Sería acá, miren. Voy a Al dibujarla. borde. Sería el borde. Ya, Sí. estaría aquí en la broca. Sí. ¿Sí? Ya, yo no quiero ahí, yo quiero posicionarla de inmediato, donde en el lugar de perforación, a la coordenada de perforación. ¿Cuál sería la coordenada de perforación? Menos 10. X10, X ¿Positivo o negativo el X? sería negativo. ¿Seguros? Positivo. No me acuerdo. Se la voy a dibujar nuevamente. No Esta me acuerdo parte la es foto. fundamental, ¿ya? Se la voy a dibujar acá con las flechas. Recuerden que hacia arriba, ¿qué eje era hacia arriba? El Z Z, positivo. El Z Z positivo. positivo. Hacia adentro, X positivo. X positivo. Y hacia adentro de la Hacia máquina, afuera, hacia adentro de la Y máquina, positivo. positivo. Esas son mis coordenadas que deben tener claro en la programación manual, ¿ya? Entonces, les pregunto nuevamente, ¿el X sería positivo o negativo ahora? Positivo. Positivo. Bien, ya, muy bien. Entonces, vamos a escribir X cuánto, 10. X10, bien, y el Y, 0. ya. ¿Qué más? 0. Z0. No, M3. antes del M3. Otra coordenada Oh, ahora, nuestro cuarto eje. Ángulo, A0. ángulo 0. Ya, esta es nuestra coordenada que está apareciendo ahora, el ángulo 0. Y ahora sí vamos a echar a andar el usillo. Código del usillo. M3. M3, muy bien. Y las revoluciones para una broca centro. ¿1000? A 1000 RPM. Mil. Muy bien. Ya. Hasta ahí en esa línea entienden que estamos desde home, ¿cierto? Se posicionó rápidamente. La broca en este momento está sobre la superficie. O sea, está exageradamente. Está acá arriba de la broca, ¿cierto? Oh. Está en home en Z todavía porque lo desplazamos en X y en Y y el ángulo ya está posicionado en un ángulo 0, a 0 grados. ¿Qué más tenemos que hacer ahora? Sería un. El Z. Empezar a avanzar en Z. Ya, pero hay que poner el velocidad G1. para que no antes del vaya tan G1, rápido. ¿cómo Hay la que compensar herramienta la altura sabe de la medida de la herramienta, ¿no? cómo la máquina sabía cuánto era el largo de esa herramienta? ¿Con qué código teníamos que bajar? Recuerden que acá pusimos un G49 que ustedes me dijeron que cancelaba las alturas, pero ahora Sí. tenemos que compensar la altura. ¿Qué código era? C43. Muy bien, Eloa. H1. G43. ¿Qué más? H1. H1 y ahora le vamos a poner un Z. ¿A cuánto le vamos a hacer parar antes de la superficie? Recuerden que la superficie... ¿A 1 milímetro? No, sería, pero ahí muy arriesgado a 1 milímetro. 5. Ya, acá Z3. yo les recomiendo cuando trabajemos con cuarto eje, siempre poner un Z de seguridad por lo menos de 50 a 100 milímetros. ¿Por qué van a ver esto? Porque esto después va a girar. Entonces, el cono de la herramienta, si yo la dejo abajo cuando gire, podría colisionar. Entonces, yo por seguridad siempre la dejo a 50 milímetros o 100 milímetros, dependiendo de la altura de la máquina y del cono que tenga montado. Y acá lo van a ver, en las próximas líneas lo van a ver. Por ahora, dejémoslo que va a compensar y va a llegar a 50 milímetros. ¿Ya? Ok. Siguiente línea. Ahora vamos a entrar al ciclo perforado. Un ciclo perforado que va a ser simple. Porque es una broca centro. ¿Qué código era? G81. 81. G82. G81. G81. Hagamos un recordatorio. G81, perforado simple. G82, temporizador. G83, con Rompeviruta. y G84, Roscado. roscado. Con ¿ya? macho. Entonces, estamos haciendo un repaso de toda la materia del semestre pasado, chicos. ¿Ya? Pero, antes del G81 venía un código. Y este código va a ¿Y ser... el del avance?
no es del avance, es del posicionamiento que podría ser, ¿se acuerdan que podría ser G98 o G99? G99. Uno de los dos iba. Uno de estos dos códigos iba, uno o el otro. Le había explicado en alguna clase, esto va a ser un recordatorio, que el G98 lee el último Z. Y el G99 lee mi posicionamiento de seguridad. De seguridad. El retract, el R que programemos. Entonces yo en este caso, yo quiero que lea mi último Z para dar inicio después cuando gire el divisor. ¿Ya? Entonces, este G98 lee el último Z, y el último Z era 50. ¿Ya? G98. Ahora, ¿Por qué decidió ponerle el Z? ¿por qué decidí poner un Z50? No. ¿Por qué usted asoció el G98? Ah, ya. El G98 siempre, antes de un ciclo perforado, G81, G82, G83 o G84, antes siempre va a venir un G98 o un G99. Uno de los dos tiene que ir. El G98 me hace alusión a que va a leer el último Z que yo estoy programando. El último Z en este caso es G99. ¿Y por qué puse este? Por seguridad. Cuando tenga que girar el divisor, si yo le hubiese puesto G99, me va a leer el último R. En este caso voy a escribir la línea completa, por ejemplo, Z-3, y aquí aparece el R 2 milímetros y con un avance de 30 milímetros por minuto. Entonces, si yo pongo G99, va a leer y se va a subir la broca a 2 milímetros y va a girar el divisor, porque el próximo viene a ángulo 180. Y podría chocar este cono de la herramienta, podría chocar con las mordazas, así que estoy muy cerca. Entonces, por seguridad, siempre yo cuando trabajo en cuarto eje, lo obligo a la máquina a trabajar un G98. ¿Para qué? Para que cuando llegue a Z-3, automáticamente la herramienta vuelva a subir y se vuelva a posicionar, en este caso a 50 milímetros, y tenga la libertad del divisor de girar completamente y no va a chocar con nada, no va a chocar con el cono de la herramienta. Ah, perfecto, ya. ¿Ya se entendió? Sí, Ya. sí, entendí. Entonces, ya le escribí la línea completa. Entonces, hagamos un repaso. G81, un perforado simple. Voy a perforar a Z-3. ¿Por qué -3? Porque recuerden que habíamos establecido que el Z0 estaba en la parte superior de la pieza, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Y voy a parar, en este caso estábamos en 50 milímetros, y va a bajar rápidamente hasta 2 milímetros. Y de ahí me voy a poner a trabajar hasta Z-3, con un cierto avance de F30. Hasta ahí me van siguiendo, ¿no? Sí, ¿Sí? Sí, Perfecto. 30 milímetros por minuto. A 30 minutos por minuto, ¿ya? Y ahora sí vendría nuestro siguiente ángulo. ¿Cuánto sería nuestro siguiente ángulo? 80 o menos 180. 180 grados o menos 180 grados, ¿cierto? Para que gire a la derecha o que gire a la izquierda, ¿cierto? Entonces, ya con esa línea no es necesario escribir el X y el Y, no es necesario. Solamente escribo el ángulo correspondiente a 180 grados y va a volver a repetir, ¿qué cosa? Este ciclo. Pero ahora lo va a repetir en 180 grados. Si yo quisiera, por ejemplo, por decir algo, voy a poner ángulo 45, ángulo 90, ángulo 270, lo sé. Cada uno de estos puntos, ¿qué va a hacer la broca? Va a perforar, va a subir a 50 milímetros, se va a girar 180 grados, va a perforar, va a subir a 50 milímetros, va a girar a 45 y va a repetir todo el proceso hasta que yo le diga lo contrario. ¿Y qué sería lo contrario a esto? ¿Cómo le digo a la máquina, deja de perforar? ¿Cuál código es para anular la cancelación de perforaciones? ¿O el ciclo perforado? ¿Qué código era? ¿El G80? G80. No. El G80. Entonces ya la máquina, al decir G80, ya sabe que ese ciclo perforado ya no corre más. ¿Sí? Entonces, como le había dicho, todas las líneas que yo tengo aquí entre medio, puede tener muchas líneas, pero hasta cuando yo diga G80, deja de hacer eso. ¿Sí? Sigamos. Después del G80, entonces ya hicimos
ángulo 0, ángulo 180. ¿Qué quiero ahora? Cambio de Cambiar la herramienta. Cambio de herramienta. Antes del cambio de herramienta. Antes del cambio de herramienta. La pieza, o sea, la herramienta está en este momento en 50 milímetros y está girando. Está girando la herramienta. M5. M5. Muy bien, M5. Ahora, estoy detenida en la herramienta, pero estoy en 0,50. ¿Qué quiero hacer? Ir a home. Para Home. Ya home en Z. Muy bien. Y G91, G28, Z0. Perfecto. Luego, después de un home, T2, M6. después de un home, G90, M0, detengo la máquina para que el operador apriete el sigla Start y haga el cambio de herramienta. Y ahora vendría la herramienta T2, M6. Y esto sería una broca de diámetro 5 5 milímetros. milímetros. Perfecto. ¿Y qué vendría ahora? G0. Posicionamiento de nuevo. Pues vamos a hacer el posicionamiento, aunque está encima, pero lo vamos a poner igual. X X10. X10. Y 0. y 0. a 0. A0. Echamos a andar el bolsillo. M3. M3. Y acá le voy a hacer la siguiente salvedad. Vamos a imaginar que vamos a hacer un material que tiene una velocidad de corte de 8 metros por minuto. ¿Cuánto sería la RPM? 8 metros por minuto tiene este material de velocidad de corte. A ver si se acuerdan de taller 1. Como digo, estamos haciendo un repaso de todas las materias. 8 metros por minuto tiene este material. ¿509 me dio? Extraordinario, muy bien. 509 RPM, entonces un S. RPM, sí. Sí, S509. Ya, ¿todo está aquí claro con lo que acabo de hacer? ¿Por qué llegamos a 509? ¿Se acuerdan de la formulita? La fórmula. Velocidad de corte por 1000 partido por pi por el diámetro. Exactamente. Los demás chicos, ¿dudas? ¿Cuánto era la velocidad de corte? 8 metros por minuto. Recuerden que en la prueba yo le voy a dar parámetros, datos, y ustedes tienen que saber calcular los avances, que esas fórmulas ya son pasadas, y recuerden que la máquina ustedes le deben dar condiciones, revoluciones, avances, etc. Entonces deben saber calcularlo. Por eso les pregunto, ¿claros con eso por qué llegamos a 509? Porque yo el dato le había dado, le voy a poner acá entre comillas, o sea, entre paréntesis, velocidad de corte, que era igual a 8 metros partido de minuto. Eso se lo había dado como dato. Velocidad de corte. Ahí se lo dejo como dato porque tienen que calcular las revoluciones por minuto. Profe, no me da lo mismo. Es 8000 dividido 8000 dividido. 15,7. paréntesis, 3,14 por 5, cierro paréntesis, es igual 509 o 510. ¿Está bien? O 510. De la herramienta en este caso. Ojo con los paréntesis. Que quizás pusiste el diámetro de la pieza. A mí me había pasado eso en un momento. Ya. Después me di Recuerden que cuenta. acá es Pensé que el Como es diámetro era 10. perforaciones, lleva el diámetro de la broca. No, es que le puse que el diámetro era 10. Me confundí con la otra medida. Ya, ok. Ya, así que, por eso, acá estamos viendo interpretación de plano, vista, entonces le digo, le estamos mezclando todo lo que han visto, se lo estamos mezclando acá, así que es muy importante leer bien los planos. ¿Dudas hasta acá? ¿Van siguiendo los demás? ¿O están con Sí, profe. ahí complicados? ¿No? Que no los veo, solamente veo al puro Javier, el que estoy viendo en este momento, así que, y al Samuel de repente que lo veo también. Ya, sigamos avanzando. ¿Qué más vendría ahora? G43. Ya, H2. H2, Z50. 50, y estaríamos, ¿cierto? Sí. Ahí voy a bajar un poquito, ahí se ve bien, sí. Ya, sigamos.
G98. Ya, G98. Y ahora, ¿qué código pondríamos? G83. G83. ¿Por No, qué? con rompeviruta. Con Rompeviruta, rompeviruta, sí. ya. Con rompeviruta. Porque es para que vaya expulsando la viruta hacia afuera. G83. ¿Qué más vendría? Esto que viene acá es importante. ¿Qué vendría, chicos? El Z. me Ya, parece. ¿cuánto sería el Z? Estoy viendo. Le hago un dibujito. Menos 12,5. Ya, menos 12,5. Y ahí le vamos a dar por lo menos unos milímetros, unos 3 milímetros más para que la punta de la broca salga. Ya. Menos 14 entonces. Ya aproximadamente, sí. Le dio 12. Menos 14, sí, Creo- 15, porque te dio 12,5, ¿cierto? Claro. Ya, Sí. más 3, 15,5. Ya. ¿Ya? ¿Vieron el dibujo que había hecho, no? Sí. Sí. Claro. Ya, entonces para que se entienda por qué le estamos dando un poquito más, es para que salga la punta de la broca. Ya, entonces menos 15,5 milímetros de black de 2 y ya, pongámonos pesados. El F también, calculemos el F a 5 centésimas de milímetros por revolución. Entonces, ¿cuánto sería el avance? Si le estoy dando 5 centésimas de milímetros por revolución. Se- Profe, se me apagó el notebook. ¿Te fuiste? Ya. ¿Viste? Sí. No puedo conectar por el celu. Ya. Trata de ir siguiendo, sí. Ya entonces le está diciendo que esta va a tener una velocidad de avance de 5 centésimas por revolución. ¿Cuánto sería mi F? Oiga, profe, Dígame. ¿por qué fue Z menos 15,5? ¿Por qué Z-15? Se lo voy a dibujar acá en pantalla. La broca está aquí aproximadamente y viene el ángulo de la broca. Ouch, me quedo. El pulso medio malo. Ya, por ahí. Entonces, estamos en un diámetro 50, ¿cierto? Diámetro 50. ¿Y esta distancia cuánto vale desde aquí a acá? ¿Cuánto vale esa distancia? 25. 25, correcto. Pero dividido en 2, 12 que como 12,5. Entonces, ese espesor de ahí vale 12,5 milímetros. Y le Ya. dimos 3 milímetros aproximadamente de punta de broca para que pueda salir. Ya. ¿Ya? Entonces, los 12,5 más 3 milímetros de punta de broca nos dio 15,5. Ya entiendo. Ahí sí, ya. Sigamos. Entonces, el F, me quedaron ahí. ¿Cómo va el F? ¿F cuánto? Don Samuel, si eran 5 centésimas de milímetros por revolución. 0,05. Ese es el dato. 0,05 es el dato. Recuerden que se multiplicaba, en las perforaciones se multiplicaba las revoluciones por el dato. O sea, le voy a poner acá RPM multiplicado el avance. Era, en estricto rigor, era el FZ. El FZ yo le estoy dando como dato que era de 0,05 milímetros por revolución. Acuérdense que en el perforado no se multiplicaba el número de dientes, solamente era el FZ
ponle RPM. En el fresado, sí. En el fresado era la cantidad de dientes. En este caso, no. ¿Cuánto daría eso entonces? 25. 25. Ya, F25. Y ahí se lo voy a dejar como torpedito al lado, escrito. ¿Y ahora qué vendría? ¿Qué vendría ahora? A180. A 180. Y estaría listo entonces ahí el programa. Profe, Dígame. 80. ahí el G83 Ya. con rompebruta, Con ¿cierto? rompebruta, sí. Nos faltaría entonces El Q. el Q. Genial. Bien. El Q le vamos a poner, ya. Cada 2 milímetros que entre, salga. Entra, salga. Muy bien. Ah, Ahí sí. Bien, Esteban. Ya. Hicimos 180 grados. Paramos el ciclo perforado. Y ahora, a home todo, ¿no? ¿a quién se le cayó el internet? Me están mandando. ¿A quién se le cayó también el internet? ¿A alguien más se le cayó? Todo a home. Entonces paramos Lucillo. Vamos a ir a la rápida. Pum. Listo. Ya. Paramos Lucillo. Enviamos a home G90 M0. ¿Cierto? Hasta ahí se entiende. ¿Van claro o no? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Lo que se dan cuenta que no es tan complejo. Agregamos un cuarto eje. Lo que hay que tener claro en el cuarto eje, ok, es el ángulo cero que yo voy a establecer y de ahí van a estar los giros. ¿Ya? Profe, Dígame. ¿en la broca no le pone el número de filos? ¿A las brocas no? No, ¿por qué no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Se- ¿Que tiene un solo filo? No. Tiene dos. Tiene dos filos. Todas las brocas tienen dos filos. En cambio, las presas podrían tener un filo, dos filos, tres filos, cuatro filos, etc. En cambio, las brocas siempre son de dos filos. ¿Ya? Por eso no es necesario ponerlo. Y por eso también en el cálculo no va considerado, porque por eso es milímetros por revolución. O sea, que está avanzando 5 centésimas por cada vuelta. Ah, ¿Ya? vale. Por eso se multiplica las revoluciones calculadas por el FZ y no va a considerar el número de dientes, porque acá es por cada vuelta está avanzando esa cantidad de centésimas de milímetros. ¿Ya? Entonces, ahora, por ejemplo, podría venir el avellanador, ¿ya? Que sería básicamente copiar esto mismo, copiar eso mismo, cambio a T3, importante, el H3, esto, vamos a poner avellanador, avellanador, de diámetro, por ejemplo, 25 milímetros, que es el más estándar. Habría que calcular también la velocidad de corte a 8 metros por minuto, un avellanador de 25, a ver cuánto nos queda. 8000 dividido 3,14 por 25, cierro paréntesis, me da casi 100 RPM de avellanador, y eso está bastante real. 100, 150. Ya, y acá, en vez de G83, 82. 82. Y en vez del Q, La P. la P. Y le vamos a dar, por ejemplo, 2 segundos. ¿Cómo sería? 2 segundos. 200. 2000. A 2000. Ya que era en milésima de segundo. Sí, Ya. sí. Y ahí le vamos a bajar el avance, por ejemplo, a F20. Ya, por decir algo. Acá le vamos a poner. Ahí el FZ, profe, de los avellanadores, ¿cómo es? Eso habría que hacerlo manualmente en la máquina. Ya uno para la máquina y va con girando la rueda, ¿se acuerda del volante? Que uno movía los ejes manualmente. Entonces yo iría manualmente bajando, bajando, bajando hasta que avellane el primero y veo la coordenada en pantalla. Y esa coordenada la ingreso acá.
¿Ya? Entonces hace manual en la primera y después ya queda establecido. Esa sería la opción 1, hacerlo en forma manual en la máquina. La opción 2 sería dibujarlo. Dibujar el laminador de 25 milímetros, dibujar la pieza y ir bajando, bajando hasta que quede marcado en el SolidWorks o en el AutoCAD, que quede marcado el bisel. Pero prácticamente se hace más en forma de operación en la máquina. Acá le voy a poner, por ejemplo, Z-2, no va a pasar nada porque para este diámetro aproximadamente de 5 milímetros tendría que estar aproximadamente como en 4, y algo, 4,5, 4,7 milímetros. ¿Ya? Pero ese dato se modifica después en la máquina. Y para calcular el F, El F sería las revoluciones, en este caso le di un avance de 0,1 por revolución. Eso sería de 10. Me daría 10. F10. ¿Sí? y ese 0,1, profe, ¿usted lo saca por la tabla? O las tablas, exactamente. Ya se acuerdan que habían tablas de fresado y tablas de velocidad de corte, o sea, tablas de avance para broca, y que vimos también que habían catálogos como Zambic que entregaban cierta información de catálogo de información. Entonces, recuerden que en el trabajo yo le había puesto un ítem que decía todo justificado, todo respaldado, que la información técnica esté respaldada. O sea, que todos estos datos de velocidad de corte, de avance, ustedes los deben sacar del catálogo. ¿Ya? Tienen que respaldar la información. Entonces acá lo fui bajando en Z para finalizar el programa G28, hola, bueno, G91, G28 y 0, G90 y terminamos el programa con M30. Y ahí tendrían su programa completo para hacer esta pieza para cuarto eje, con programación manual. ¿Profe? Dígame. Ahí tendría que borrar el R en la línea del G98. No, nunca. ¿Ese? ¿Eh? No, siempre va. Siempre en la línea de un ciclo perforado tiene que ir mi nivel de seguridad. ¿Por qué? Si yo se lo borro, va a empezar a trabajar desde los 50 milímetros lentamente con avance de 10 milímetros hasta que llegue hasta los Z-2. Entonces aquí yo obligo a la máquina de los Z50 baje rápidamente hasta 2 milímetros y de ahí recién me voy a trabajar con F10. Ya, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Entonces ahí tendrían este programa para el primer ejercicio número 1. Imagínense, son las 11 de la mañana. Pasó la mañana, pero muy rápido. A ver, ese. Acá tengo el otro. No sé si se logra ver. El ejercicio 2. Voy a borrar todos estos dibujos. Ahí estaría. Entonces ahora, ¿qué dificultad tiene este ejercicio 2? Que ahora hay unos perforados y hay unos fresados. Le doy unos minutos a ustedes, lo agrupo mejor y lo tratan de hacer en grupos, este ejercicio. Y vean, con el ejemplo que acabamos de hacer del perforado, es exactamente lo mismo. Voy a tener perforados, pero ahora tengo 2 fresados adicionales. ¿Ya? ¿Se entiende el plano, no? Sí, sí. ¿Se entiende? Ya, entonces miren, los voy a agrupar en forma de azar en este momento. Voy a hacer cuánto habemos. Habemos 14, habemos 12. Ya, 12. Habemos 12, habemos papá. 14, 12 y 4 grupos. O 3, no, 3 grupos, que para que sean de 4. 3 grupos. Y ahí entre ustedes 4 pueden hacer el ejercicio. A ver si que se entendió lo que acabamos de hacer. ¿Ya? Voy a dejar de